El mayor Marcus Wilson permanece sentado en silencio, con el rostro marcado por el cansancio y el uniforme frío de la comisaría. 4 agentes maltrechos ríen afuera de su celda, ignorando la llamada que realizó momentos antes. Una luz roja intermitente parpadea en las pantallas en Washington, D.C., anunciando que la operación de inteligencia más colosal en la historia de Estados Unidos acaba de iniciarse. Antes de sumergirnos en esta impactante narración de injusticia y redención, dime desde donde observas en los comentarios, pulsa me gusta y suscríbete si estás preparado para presenciar cómo una llamada silenciosa provocó el derrumbe de un sistema discriminatorio. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en la posición de Marcus? Descubramos qué ocurre a continuación en esta increíble historia real. El mayor Marcus Wilson no era un soldado cualquiera. A sus 32 años ya había acumulado un expediente militar que muchos oficiales de carrera envidiarían, con 3 misiones de combate completadas y un baúl repleto de reconocimientos. Marcus personificaba lo mejor del servicio militar estadounidense. Su regreso a Lakewood Springs, su ciudad natal, representaba un inusual respiro de sus obligaciones globales, una breve pausa. Normalmente, antes de presentarse en su nueva asignación en el Pentágono, el modesto sedán que conducía por calles conocidas desmentía el peso de su papel en la inteligencia militar, donde destacó no solo como experto táctico, sino también como uno de los arquitectos del protocolo de comunicaciones clasificado que protegía a los soldados estadounidenses en zonas hostiles. Marcus provenía de una orgullosa línea militar, siendo la tercera generación de hombres Wilson que vistieron uniforme. Su abuelo sirvió en Vietnam, pese a regresar a un país aún bajo segregación. Su padre luchó en la tormenta del desierto y recibió una estrella de plata por valentía bajo fuego. Ahora Marcus continuaba ese legado, añadiendo capítulos propios a la historia familiar, con formación especializada en inteligencia, operaciones y gestión de crisis que lo habían llevado a lugares secretos por todo el mundo, sitios donde los intereses estadounidenses demandaban tanta discreción como acción decisiva cuando las cosas se complicaban. En escenarios delicados, Marcus solía ser el oficial llamado para resolverlos. Sus superiores apreciaban su actitud impasible, mente analítica y capacidad para mantener la calma cuando otros entraban en pánico, cualidades forjadas tras años de trabajar el doble que sus colegas para obtener el mismo reconocimiento y mantener la compostura frente a prejuicios sutiles que aún impregnaban la cultura militar. Mientras conducía por Lakewood Springs, Marcus sintió la habitual desconexión entre sus dos mundos. En uno comandaba operaciones que influían en la seguridad nacional y asesoraba a generales. En el otro, era simplemente otro hombre negro sujeto a los prejuicios rurales que apenas habían cambiado desde su niñez. Esa dualidad era algo que había aprendido a manejar, aunque nunca aceptó por completo. Su plan era sencillo: visitar a su madre, disfrutar unos días de su cocina, ayudarla con reparaciones domésticas y luego conducir a Washington para su nueva asignación. El ascenso a teniente coronel le esperaba como reconocimiento a su excepcional historial y habilidades de liderazgo. Su supervisora en el Pentágono, la coronel Sarah Jenkins, le había llamado más temprano para confirmar la fecha de llegada y recordarle el protocolo silencioso del sistema de emergencia que él mismo había ayudado a diseñar tras varios incidentes de detenciones injustas a personal militar. Marcus conocía íntimamente ese sistema, tanto a nivel nacional como internacional, habiendo redactado gran parte de la documentación operativa. El protocolo establecía una línea directa con la inteligencia militar a través de dispositivos seguros otorgados al personal con la autorización adecuada. Su madre había conservado su dormitorio de la infancia como una pieza de museo, a pesar de sus protestas de que podía usar el espacio para ella, convirtiéndolo en un santuario del viaje de su hijo, desde niño curioso hasta oficial galardonado. Fotos de su graduación en West Point, sus distintos despliegues y ceremonias se alineaban en las paredes junto a sus logros académicos. Marcus había empacado ligero, trayendo solo su uniforme de gala para las reuniones en el Pentágono y ropa casual para la visita familiar. Su teléfono seguro y computadora portátil cifrada, provistos por el ejército, lo acompañaban a todas partes, procedimiento estándar para alguien con su nivel de autorización y responsabilidades continuas, incluso estando de baja. Ciertos aspectos de la seguridad nacional nunca se detenían. El aire primaveral de la tarde era agradable. Mientras bajaba la ventanilla,
Disfrutaba del aroma a magnolia que impregnaba los barrios antiguos de Lakewood Springs, ciudad que había crecido desde su juventud con nuevos desarrollos, aunque el núcleo seguía intacto, incluyendo algunos aspectos menos agradables. Marcus se había propuesto conducir exactamente al límite de velocidad, usando sus intermitentes con precisión y deteniéndose completamente en cada señal. Enseñanzas de años viviendo como un hombre negro en Estados Unidos, que le habían enseñado a no dejar nada al azar ni dar excusas, especialmente mientras conducía solo de noche. Pasó por la secundaria donde había sido atleta destacado y capitán del equipo de debate, logro que le permitió acceder a la academia militar. Pasó por la iglesia donde su familia rezaba por generaciones y donde se celebró el funeral de su abuelo con todos los honores militares. Estos hitos de su juventud parecían ahora más pequeños, disminuidos por la perspectiva más amplia que su carrera le había otorgado. El llamado de la coronel Jenkins resonó en su mente. Al acercarse al barrio de su madre, sus palabras finales tenían un peso que no había asimilado del todo en ese instante. Es hora de recordar el protocolo. Marcus, está ahí si lo necesitas, aunque esperemos que no. Nunca antes se había activado el sistema, solo 3 veces desde su instauración, cada vez justificando su uso. Marcus nunca imaginó que sería la 4ª ocasión. Luces rojas y azules titilaron en el retrovisor cuando, a solo 2 cuadras de la casa de su madre, revisó instintivamente el velocímetro, marcando 40 en una zona limitada a 40, con su intermitente activado. Mucho antes de la última ronda, sus registros estaban completamente actualizados. Sus credenciales militares eran claramente visibles, pero él seguía el protocolo que se había convertido en una costumbre para todos los hombres negros en Estados Unidos, especialmente para uno en el sur. Se detuvo de inmediato, apagó el motor y colocó sus manos en la posición de 10 y 2. El oficial Blake Thompson se acercó al vehículo con calma, apoyando casualmente una mano en el volante y con el arma enfundada. El haz de su linterna recorrió el interior del coche hasta posarse en el rostro de Marcus, cegándolo intencionadamente. «Licencia y registro», exigió Thompson sin más preámbulos ni explicación sobre el motivo de la detención. «Oficial, ¿podría indicarme por qué me detiene?», preguntó Marcus con cortesía, su voz mesurada, fruto de años de servicio activo. «Primero el registro», repitió Thompson con tono firme, «luego podemos hablar». Marcus asintió con serenidad. «Mi registro está en la guantera y mi cartera en el bolsillo derecho. Los traeré enseguida si le parece». Thompson asintió brevemente, manteniendo el haz de luz inmóvil mientras Marcus abría cuidadosamente la guantera. En ese instante, un segundo patrulla se detuvo detrás del coche de Thompson. La tensión comenzaba a crecer antes de cualquier interacción real. Recuperó su registro y con movimientos deliberados y bien visibles buscó su cartera. «También soy oficial del ejército en servicio activo», añadió Marcus, deslizando su identificación militar junto a la licencia de conducir. «Mayor Marcus Wilson, Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos». Thompson apenas miró la credencial, volviendo a iluminar el interior del vehículo con su linterna. El oficial Ryan Peterson apareció desde el lado del pasajero, la mano igualmente apoyada sobre su arma. «¿Todo bien, Blake?», preguntó, ignorando deliberadamente a Marcus. «Solo verifico a nuestro amigo aquí», respondió Thompson con tono desdeñoso. «Parece un pez gordo del ejército». La descalificación no fue sutil. «Baje del vehículo, por favor», ordenó Peterson. Marcus comenzó a desabrochar la correa de su funda con la mano del oficial sobre él. «He entregado mi licencia y credencial militar. Si no estoy arrestado, preferiría quedarme en el coche hasta que me expliquen el motivo de esta parada», respondió con profesionalismo pese a la creciente tensión. «Eso no es una petición», enfatizó Peterson con sarcasmo. «Baje ahora o habrá problemas». Marcus evaluó sus opciones rápidamente. La desescalada seguía siendo su prioridad. Apagó la luz interior antes de abrir la puerta con lentitud y salir con las manos visibles. Mide 1,88 metros, superando a ambos oficiales debido a su constitución atlética, mantenida por rigurosos estándares militares, lo que parecía inquietar aún más a los agentes. «Aún quisiera saber por qué me detuvieron», afirmó Marcus con calma, manteniendo la postura militar impecable que siempre exhibía.
Hemos recibido reportes de vehículos sospechosos en la zona, dijo Thompson vagamente. Antes de que Marcus pudiera replicar, un tercer patrulla llegó, sumando sus luces al carnaval rojo y azul que iluminaba la calle residencial. 2 oficiales más aparecieron, Melissa Carter, una mujer de aspecto firme, y James Reynolds, cuyo comportamiento sugería que se consideraba líder a pesar de su juventud. «Tenemos una situación», gritó Reynolds al acercarse. «El sujeto afirma que es militar», informó Thompson. Marcus mantuvo expresión neutra, aunque la insinuación era clara. El vehículo que no encajaba con su perfil era un sedán modesto, pero bien cuidado, nada llamativo. A menos que el color de piel del conductor sea relevante, regresaré a casa de mi madre después de mi despliegue, explicó Marcus con tranquilidad. Actualmente estoy de permiso antes de presentarme en el Pentágono la próxima semana. Mi identificación militar confirma mi identidad y estatus. Reynolds rodeó lentamente el coche. ¿Le importa si revisamos su vehículo, mayor? El énfasis en su rango mantuvo el tono burlón usado antes por Thompson. En realidad, me importa, respondió Marcus con firmeza. No han dado causa legítima para esta parada y les he entregado mis documentos sin orden ni probable causa. No doy consentimiento para una inspección. Los 4 oficiales intercambiaron miradas. Parece bastante defensivo para alguien que no oculta nada, comentó Carter al acercarse. Vamos a hacer que se dé la vuelta y coloque las manos sobre el capó mientras aclaramos esto. Marcus permaneció firme. Oficiales, entiendo que hacen su trabajo, pero conozco mis derechos. A menos que me detengan formalmente. No. Mucho antes de que terminara su turno, su documentación estaba al día. Sus placas militares eran visibles con claridad, pero él seguía el protocolo que se había vuelto una rutina para todos los hombres negros en Estados Unidos, especialmente en el sur. Se detuvo de inmediato, apagó el motor y colocó sus manos en el volante, en la posición 10 y 2. El oficial Blake Thompson avanzó con calma hacia el vehículo, apoyando la mano en el volante y con el arma enfundada. La linterna recorrió el interior del coche hasta fijarse en el rostro de Marcus, cegándolo deliberadamente. «Licencia y registro», ordenó Thompson sin explicaciones. «Oficial, ¿puedo saber por qué me detienen?», preguntó Marcus con cortesía, manteniendo un tono tranquilo producto de su experiencia. «Primero el registro», replicó Thompson con voz dura, «luego hablamos». Marcus asintió con serenidad. «Mi registro está en la guantera y la cartera en el bolsillo derecho. Los tomaré ahora, si le parece bien». Thompson asintió apenas. El haz permaneció fijo mientras Marcus abría la guantera. Entonces, otro coche patrulla se detuvo tras el de Thompson. La situación escalaba antes de cualquier interacción. Marcus recuperó su registro y con movimientos claros y visibles buscó su cartera. «También soy oficial del ejército activo», añadió, mostrando su identificación militar junto a la licencia. «Mayor Marcus Wilson, inteligencia del ejército de E.U». Thompson apenas la miró y volvió a alumbrar el interior. El oficial Ryan Peterson apareció por el lado del pasajero, con la mano en su arma. «¿Todo bien, Blake?», preguntó sin dirigir palabra a Marcus. «Solo verifico a nuestro amigo aquí», respondió Thompson con tono despectivo. «Un pez gordo del ejército». El desdén fue evidente. «Baje del vehículo, por favor», ordenó Peterson. Marcus comenzó a desabrochar la funda mientras la mano del oficial permanecía sobre él. «He entregado mi licencia y credencial militar. Si no estoy arrestado, prefiero quedarme en el coche hasta que me expliquen la causa de la parada», dijo con profesionalismo a pesar de la tensión creciente. «No es una petición», enfatizó Peterson con sarcasmo. «Baje ahora o habrá problemas». Marcus evaluó la situación, priorizando la calma. Apagó la luz interior, abrió la puerta despacio y salió con las manos visibles. Con 1,88 metros, superaba en estatura a ambos oficiales gracias a su físico atlético, resultado de estrictos estándares militares, lo que parecía inquietarles aún más. «Aún quisiera saber por qué me detuvieron», afirmó con calma y postura militar impecable. «Hemos recibido reportes de vehículos sospechosos», dijo Thompson vagamente.
Antes de que Marcus respondiera, llegó un tercer patrulla, sumando luces rojas y azules. 2 oficiales más aparecieron: Melissa Carter, mujer de porte severo, y James Reynolds, quien parecía considerarse líder pese a su juventud. «Tenemos una situación», gritó Reynolds. «El sujeto dice ser militar», informó Thompson. Marcus mantuvo expresión neutral, aunque la insinuación era clara. El vehículo que no encajaba con su perfil era un sedán modesto pero cuidado. Nada llamativo. «A menos que la raza del conductor importe, volveré a casa de mi madre tras el despliegue», explicó tranquilamente. «Estoy de permiso antes de presentarme en el Pentágono la próxima semana. Mi identificación militar confirma mi estatus». Reynolds rodeó el coche lentamente. «Nos permite revisar su vehículo, mayor». El tono burlón fue igual que el de Thompson. «No lo permito», respondió firme Marcus. «No han presentado causa legítima para esta parada y he entregado mis documentos sin orden judicial ni causa probable. No doy consentimiento para búsqueda». Los 4 oficiales intercambiaron miradas. «Defensivo para alguien que no oculta nada», comentó Carter. «Dese vuelta y coloque las manos en el capó mientras aclaramos esto». Marcus se mantuvo firme. «Oficiales, entiendo que hacen su trabajo, pero conozco mis derechos. A menos que me detengan formalmente, no. Violación específica, debería poder irme libremente». Thompson dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Marcus. «Estás empezando a sonar poco cooperativo. Por nuestra seguridad y la suya, debemos asegurar la escena antes de continuar». Antes de que Marcus respondiera, Peterson se posicionó detrás y lo agarró con brusquedad. La escalada repentina sorprendió a Marcus pese a su entrenamiento. «Esto es innecesario», afirmó firme. «No he hecho más que cooperar». Reynolds se unió, torciendo el otro brazo de Marcus detrás de la espalda mientras Thompson lo cacheaba con fuerza excesiva. «¿Qué es esto?», preguntó Thompson al sacar el teléfono militar seguro de Marcus, un dispositivo muy distinto a un smartphone civil. Junto a él descubrieron la computadora portátil cifrada en su maletín, equipo poco común. Reynolds examinó el contenido con desdén. Marcus hizo una mueca por el dolor al aumentar la presión. «Estoy obligado a llevarlos conmigo en todo momento debido a mi autorización de seguridad». Carter se burló de la explicación. «Podrían ser comunicaciones cifradas para cualquier actividad ilegal». La acusación era absurda, casi cómica en otro contexto. «Soy mayor en inteligencia del ejército», repitió Marcus, forzando su paciencia pero manteniendo la voz nivelada. «Puede verificar mi identidad con mi oficial al mando en el Pentágono». Mencionar esa conexión agitó aún más la situación. «Seguro que sí», se burló Thompson, «y yo soy el secretario de Defensa». Los oficiales rieron, su desprecio palpable. Marcus reconoció el terreno peligroso. Intentó sacar su identificación militar otra vez, moviendo la mano hacia el bolsillo donde Thompson había puesto su cartera. «Está alcanzando», gritó Peterson, ignorando la comunicación clara de Marcus. Lo que sucedió después fue violento y desmintió las afirmaciones de uso necesario de fuerza. Marcus fue estrellado contra el vehículo, con su rostro presionado contra el metal, sintió una rodilla en la espalda mientras sus brazos eran arrancados dolorosamente hacia arriba. Su entrenamiento le enseñó a mantener la calma para sobrevivir. Su uniforme de gala, que había llevado con orgullo durante sus viajes, fue desgarrado en la lucha. Las medallas en su pecho, incluida la estrella de bronce y el corazón púrpura, cayeron al pavimento. «Soy el mayor Marcus Wilson, de inteligencia del ejército de E.E.U., repitió mientras lo esposaban brutalmente. «Están cometiendo un grave error». Thompson recogió una medalla caída, la examinó y la lanzó al suelo con desdén. «Buenos accesorios. ¿De dónde sacaste esa medalla? Tienda de disfraces». Los otros oficiales rieron mientras arrastraban a Marcus hacia la patrulla. «Impostor militar», concluyó Reynolds, como si el caso estuviera cerrado. «Probablemente robo de valor, un delito federal». La ironía de ser acusado de falsificar el servicio que definió su vida habría sido ridícula si la situación no fuera tan peligrosa.
Lo arrojaron bruscamente al asiento trasero. Desde la ventanilla, Marcus vio a Thompson y Peterson registrar su vehículo, saqueando su equipaje y vaciando su contenido en la calle. Fotografías familiares y documentos militares estaban esparcidos por el asfalto, su gorra de gala enrollada en un charco junto a la acera. Los oficiales tomaban fotos, no de evidencias, sino de sí mismos posando junto a él en la patrulla, riendo y haciendo gestos. El contraste no podía ser más brutal. Ayer planificaba operaciones antiterroristas para proteger vidas estadounidenses. Esa noche, era tratado como criminal por ser negro y conducir en su ciudad natal. Mientras la patrulla se alejaba, Marcus vio de reojo a un vecino mayor blanco que observaba desde el porche, con expresión inescrutable, sin intervenir ni preguntar. Marcus cerró los ojos y se concentró. No era la primera vez que enfrentaba racismo, pero la humillación le dolió profundamente, sobre todo en uniforme. El trayecto hasta la comisaría de Lakewood Springs duró menos de 10 minutos, y con cada instante su mente se aclaraba. Esto no iba a sostenerse. Conocía los sistemas, protocolos y canales. Mientras los oficiales bromeaban en el asiento delantero, aparentemente despreocupados de que él los escuchaba, Marcus empezó a preparar su respuesta. Seria, estratégica y conforme al protocolo, como todo en su carrera militar. La celda de detención era fría y vacía, con grafitis en el banco donde estaba esposado tras los barrotes. Desde allí, veía a Thompson, Peterson, Carter y Reynolds reír mientras tramitaban su papeleo. ¿De qué lo acusamos?, preguntó Carter lo suficientemente alto para que Marcus oyera. Suplantación de oficial militar, resistencia al arresto y posesión sospechosa de dispositivos cifrados, enumeró Thompson con naturalidad. No olviden que claramente estaba buscando un arma, añadió Peterson. Con una sonrisa burlona, Thompson dijo, el hecho de que no hayamos encontrado ni una sola arma demuestra lo peligroso que es. Realmente lo es. Su risa resonó por el pasillo, como banda sonora de la injusticia que se desplegaba. La mente de Marcus viajó 3 años atrás, cuando formaba parte del equipo que desarrolló el protocolo silencioso. Este programa clasificado surgió tras una serie de incidentes donde personal militar, especialmente de color, fue detenido injustamente, tanto en territorio nacional como en países aliados. En un caso, un criptólogo de la Marina estuvo retenido por 3 días por la policía local, que se negó a aceptar la autenticidad de su identificación. Mientras los militares tomaban conciencia, el marinero había sido brutalmente agredido por otros presos. El protocolo fue diseñado como un sistema de emergencia para el personal con autorizaciones de seguridad en peligro ante quienes debían protegerlos. Consiste en una secuencia específica marcada en teléfonos militares que activa un monitoreo silencioso conectado directamente a un equipo dedicado en el Pentágono. A diferencia de una llamada normal, la conexión permanece abierta sin que la otra parte lo sepa, transmitiendo audio y permitiendo rastrear la ubicación del teléfono. Más importante aún, da acceso a sistemas y bases de datos locales. Aunque polémico, y con quienes argumentaron que otorgaba demasiado poder militar sobre la ley civil, tras varias intervenciones exitosas, incluyendo el rescate de un oficial detenido en el extranjero, se implementó completamente para el personal con la autorización de Marcus o superior. Al abrir la puerta de la celda, el oficial Thompson le dijo a Marcus, «Haz que cuente». Le devolvió su teléfono civil, no el militar confiscado. Marcus tomó el dispositivo esposado. «Llamarás a mamá para que te rescate», se burló Reynolds desde el escritorio, «o tal vez a tu comandante en el Pentágono». Marcus marcó un número de memoria. Su madre respondió tras 2 tonos. «Hola, mamá», dijo él con calma. «Me he encontrado en una situación en el departamento de policía de Lakewood Springs. Pausó, escuchando la respuesta. «No te preocupes, es solo un malentendido, te lo explicaré luego». Otra pausa. «Yo también te amo. Adiós». Le devolvió el teléfono a Thompson, cuya expresión no revelaba sorpresa. El número marcado no era el de su madre, sino el código de activación del protocolo silencioso. Parecía una llamada normal, pero al conectar, un equipo especializado en el Pentágono recibió la alerta. Protocolo silencioso activado por el mayor Marcus Wilson. Prioridad alfa.
El sistema comenzó a transmitir audio desde el teléfono de Marcus, que Thompson dejó descuidadamente sobre su escritorio, y también envió la ubicación exacta de Marcus. Se activaron protocolos de acceso a sistemas locales en Lakewood Springs. En el Pentágono, el equipo nocturno de especialistas en inteligencia se alertó al aparecer la notificación. La coronel Sarah Jenkins, trabajando hasta tarde, fue notificada al instante. Entró al área de monitoreo y preguntó, ¿quién lo activó? Habitación del mayor Wilson, respondió una teniente mostrando su expediente. La pantalla indicaba, ubicación, Departamento de Policía de Lakewood Springs, Georgia. Señal de audio activa. La expresión de Jenkins se endureció al oír los comentarios del oficial Thompson, sentado al otro lado. La voz de la oficial Carter se escuchaba clara, siempre creo que son militares especiales. Thompson replicó, mi trasero, seguro robó el uniforme para impresionar a su novia. Jenkins ordenó al equipo ejecutar reconocimiento facial en la transmisión. Quiero saber con quién tratamos. En minutos, identificaron a los 4 oficiales y obtuvieron sus antecedentes. Thompson tenía 8 años en la fuerza y 4 denuncias civiles por uso excesivo de la fuerza. Peterson llevaba 3 años y se había asociado con Thompson el último año. Carter, es militar, había sido dada de baja por conducta impropia. Reynolds tenía 2 años y era hijo de un juez local. La coronel Jenkins asintió gravemente y ordenó contactar al FBI local para enviar un equipo inmediatamente y obtener todo el historial del Departamento de Policía de Lakewood Springs en arrestos de minorías. ¿Cuál es la jugada aquí?, preguntó en voz baja. Jenkins respondió, cada página. El mayor Wilson es uno de los mejores y está próximo a un ascenso con mayor nivel de seguridad. Esto no es solo por él, aunque eso bastaría. Se trata de la integridad de nuestro personal y operaciones. En la celda, Marcus mantenía la compostura, sin mostrar indicios de que una operación de inteligencia militar importante se centraba en su caso. Sabía que cada palabra hablada cerca de su teléfono era grabada y analizada. Los oficiales continuaban con su papeleo sin darse cuenta de que sus carreras se desmoronaban con cada insulto casual y violación procesal. ¿Crees que alguno de estos cargos resistirá?, preguntó Peterson en voz baja, pero no lo suficiente. Lo suficiente para burlar la sofisticada mejora de audio del Pentágono no importa, respondió Thompson, arreglémoslo. Bastaba con arruinarle el día, enseñarle a reconocer su lugar para que, cuando llegara el momento de resolverlo, al menos hubiese pasado el fin de semana en la cárcel del condado. El juez Wilson no celebraría audiencia hasta el lunes y el auto de Marcus sería incautado. Carter agregó con satisfacción que el mínimo serían $300 para sacarlo, más los gastos de remolque y sin olvidar la foto promocional. Reynolds sonrió con malicia mientras mostraba en su teléfono una selfie que se había tomado con Marcus de fondo. Esto va directo a los chicos. Los minutos se dilataron en horas mientras Marcus permanecía en silencio. El equipo en el Pentágono seguía recopilando datos para formar un panorama completo de los hechos y los implicados. Obtuvieron imágenes de la cámara de tráfico que mostraban la parada inicial, confirmando que Marcus no infringió ninguna ley vial. Revisaron los antecedentes del personal y detectaron que este grupo de oficiales tenía un patrón de agresión hacia conductores pertenecientes a minorías. Además, accedieron a mensajes de texto entre Thompson y Peterson de esa misma tarde, revelando su intención de encontrar a alguien a quien detener por puro aburrimiento. Cuando Reynolds volvió a la celda, su actitud había cambiado sutilmente. La bravata seguía presente, pero un nerviosismo latente se asomaba debido a la inminente llegada de su superior, prevista para temprano a la mañana siguiente. Thompson dice que quiere revisar este caso personalmente, informó Reynolds. Aunque su voz había perdido algo de seguridad, añadió, tenemos todo documentado. Asintió con menos convicción y solo comentó, quizá deberíamos asegurarnos de que nuestro papeleo esté en orden. La noche avanzaba y Marcus seguía siendo la personificación de la paciencia, conservando energía y observando cada palabra de los oficiales. Los turnos estaban terminando, pero nadie parecía con prisa por irse, como si algo en esa situación demandara atención constante. ¿Deberíamos transferirlo al condado esta noche?, preguntó Carter.
No, decidió Thompson. Déjenlo estofado aquí hasta la mañana. El papeleo del condado es una pesadilla a estas horas de todos modos. ¿Sabían que con cada hora que pasaba el caso en su contra se fortalecía? El equipo del protocolo silencioso había reunido pruebas suficientes para elevarlas a los niveles más altos del mando militar. Y ya se tomaban decisiones que resonaban en los pasillos del poder en Washington. ¿Qué debería pasar con oficiales que abusan de su autoridad? Deja un me gusta si crees que deben ser despedidos inmediatamente, o un 2 si consideras que merecen el debido proceso pese a sus actos. No olvides suscribirte para apoyar historias que exponen injusticias. El protocolo silencioso fue diseñado para proteger a nuestro personal de servicio. Pero, ¿debería ser así? ¿Cómo habría acabado esta situación sin las salvaguardas que existen para todos los ciudadanos? Mientras seguimos con esta historia real, pregúntate, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Marcus, enfrentándote a un sistema creado para destruirte? El jefe de policía Robert Lawrence llegó antes de lo habitual. Su rutina matutina fue interrumpida por una llamada. Poco después de las 5 de la madrugada, la voz al otro lado se identificó como el coronel James Davidson, del Pentágono, y la breve conversación dejó a Lawrence con un nudo en el estómago. Sus 26 años en la abogacía y en la aplicación de la ley, incluyendo su servicio en el cuerpo de marines antes de unirse a la policía, le otorgaban un sexto sentido para detectar problemas, y todo en esa llamada gritaba problemas graves. Revisó el informe de arresto que esperaba en su escritorio, frunciendo el ceño al notar inconsistencias en el papeleo. Los cargos eran vagos: resistencia al arresto, conducta sospechosa, posesión de dispositivos encriptados potencialmente ilegales y hacerse pasar por oficial militar, pero la causa probable de la parada inicial brillaba por su ausencia. Más preocupante aún, la foto del arresto mostraba a un hombre con uniforme militar desgarrado y rostro magullado, con un moretón visible en el pómulo. Lawrence revisó el inventario de pertenencias y notó la identificación militar entre ellas. Una llamada rápida al Pentágono habría verificado la identidad, pero aparentemente nadie se había molestado en hacerla, así que él mismo la efectuó. Los 4 oficiales involucrados llegaron con aspecto cansado pero desafiante. ¿Alguien quiere explicarme por qué hay un hombre uniformado sentado en mi celda?, preguntó el jefe Lawrence con tono calmado. El oficial Thompson tomó la palabra con naturalidad. Un vehículo sospechoso circulaba por la zona residencial. Iniciamos una parada de tráfico y el sujeto se mostró confrontativo. Afirmó ser militar, pero no pudo presentar pruebas. Encontramos dispositivos encriptados en su posesión que se negó a explicar. Lawrence, estudiando el rostro de Thompson, replicó: no veo registrada la causa de la parada inicial en ningún documento. Los oficiales intercambiaron miradas. Luz trasera rota, ofreció Peterson rápidamente. Lawrence asintió levemente y tomó el ratón para continuar con su revisión. Eso resulta interesante, pues acabo de revisar las imágenes captadas por la cámara del tablero de Thompson, quien giró el monitor para mostrarlas. En el vídeo se ve claramente cómo el auto de Marcus fue detenido. La luz trasera funcionaba perfectamente y el vehículo mantenía una trayectoria recta. Intentemos de nuevo. Los oficiales se mostraron incómodos. La cámara debe tener otro ángulo, sugirió débilmente Carter. Desde nuestra posición, parecía una violación. Lawrence abrió otro archivo y recordó que la política del departamento exige que las cámaras corporales permanezcan activadas durante toda la detención. Reynolds afirmó con rotundidad que las 4 cámaras fallaron simultáneamente, y el escepticismo de Lawrence se hizo evidente. ¡Qué coincidencia tan grande! Antes de que los oficiales respondieran, el teléfono de Lawrence sonó. Contestó y su expresión cambió. Mientras escuchaba, indicó: envíenlos. Parece que tenemos visitantes de Washington muy interesados en nuestro detenido. La puerta se abrió y apareció una mujer con impecable uniforme militar, las águilas de coronel en sus hombreras, acompañada por 2 policías militares y un civil en traje oscuro, que se presentó discretamente como el agente especial del FBI, Thomas Morgan. La mujer, coronel Sarah Jenkins, de la inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, se presentó con frialdad: estoy aquí respecto al mayor Marcus Wilson, quien entiendo se encuentra detenido en sus instalaciones.
Los 4 oficiales se pusieron rígidos ante la confirmación. El jefe Lawrence se levantó para estrechar la mano de Jenkins. Estábamos a punto de discutir el caso del mayor Wilson, quien parecía presentar irregularidades en su informe de arresto. Jenkins lanzó una mirada severa a los oficiales. Quisiera hablar con usted en privado, jefe Lawrence. Su tono dejó claro que no era una petición. Una vez solos en la oficina de Lawrence, Jenkins no perdió tiempo. El mayor Wilson es uno de nuestros oficiales de inteligencia más condecorados. Está próximo a una asignación sensible en el Pentágono con una autorización de seguridad que sorprendería a cualquiera. Anoche activó un protocolo de emergencia que alertó inmediatamente a nuestra unidad. Lawrence frunció el ceño. ¿Qué tipo de protocolo? Jenkins meditó su respuesta. Un sistema de comunicación clasificada diseñado precisamente para situaciones como esta. Cada palabra pronunciada por el mayor Wilson desde su arresto ha sido monitoreada y registrada por inteligencia militar. La expresión de Lawrence se tornó pálida al comprender las implicaciones, incluidas las afirmaciones de sus oficiales durante el proceso. Jenkins asintió sombríamente. Cada palabra del jefe Lawrence, sus discusiones sobre la fabricación de cargos, sus insultos raciales y la intención explícita de retrasar su procesamiento para, entre otras cosas, enseñarle su lugar, punto. Lawrence se reclinó en su silla. No tenía idea. Le creo, respondió Jenkins. Su historial sugiere que dirige un departamento profesional, pero hay un cáncer en sus filas, que ha hecho metástasis más allá de estos 4 oficiales. Deslizó una tableta que mostraba estadísticas sobre las tasas de arresto del departamento desglosadas por raza. Los números contaban una historia condenatoria. Aunque esto no es solo por el mayor Wilson, que sería suficiente, es un patrón de conducta que el Departamento de Defensa no puede ignorar cuando afecta a nuestro personal. Lawrence analizó los datos, su expresión se endureció. ¿Qué sucede ahora? Eso depende en parte de usted, respondió Jenkins. El FBI está preparado para asumir la investigación de las violaciones de derechos civiles que inteligencia militar ha documentado. Hemos reunido mucha evidencia, pero preferimos que los líderes locales asuman la responsabilidad y tomen las medidas adecuadas. Lawrence asintió lentamente. Quiero ver al mayor Wilson. Inmediatamente tras entrar al área de detención, los 4 oficiales se congregaron junto al mostrador de reservas, hablando en voz baja, y guardaron silencio cuando Jenkins se acercó. Reynolds tenía una pila de documentos que rápidamente intentó ordenar, limpiando informes tras los hechos. Jenkins preguntó con voz fría qué pruebas constituían evidencia de manipulación de un delito federal. Reynolds permaneció callado. En la celda encontraron a Marcus sentado exactamente como horas antes, postura impecable pese a su evidente incomodidad. Su expresión no revelaba nada mientras el jefe Lawrence se acercaba. Mayor Wilson, soy el jefe de policía Robert Lawrence. Quiero disculparme personalmente. Estoy muy comprometido con esta situación y le aseguro que se está tomando acción inmediata. Marcus asintió, pero mantuvo silencio. Sus ojos se posaron en la coronel Jenkins. Mayor, reconoció formalmente, sé que está en una situación complicada. Coronel, respondió con voz firme, me disculpo por la activación del protocolo 7, pero consideré que era necesario dadas las circunstancias. Su juicio fue acertado, como siempre, aseguró Jenkins mientras Lawrence abría la celda. Mayor Wilson ha solicitado representación legal antes de hacer cualquier declaración, informó Jenkins al jefe. Como es su derecho, la oficina de la Guardia Civil del Ejército ha asignado al capitán Michael Rodríguez, quien llegará en breve, informó Lawrence. Asintió con firmeza y añadió que, mientras tanto, devolverían todas las pertenencias del mayor Wilson y prepararían la documentación para su liberación. Por primera vez, Marcus habló. Quisiera asegurarme de que todas las pruebas se conserven adecuadamente, incluidas las cámaras corporales de los oficiales. Su mirada penetrante recorrió a los 4 oficiales, que permanecían torpemente junto al mostrador de reservas. Creo que un análisis forense determinará si el mal funcionamiento fue genuino o deliberado. Lawrence se dirigió a Thompson, Peterson, Carter y Reynolds. Todos ustedes quedan bajo licencia administrativa con efecto inmediato,
a la espera de una investigación completa. Por favor, entreguen sus insignias, armas y todo el equipo proporcionado por el departamento antes de abandonar el edificio. Thompson estalló. ¿Estás creyendo en su palabra antes que en la nuestra? Somos tus oficiales. La expresión de Lawrence se endureció. Ese es exactamente el problema. Thompson. Se supone que deben ser mis oficiales, defendiendo la ley para todos por igual, pero se han convertido en otra cosa. La tensión en la sala era palpable mientras otros agentes se acercaban, atraídos por la conmoción. Algunos parecían confundidos, otros preocupados, y unos pocos asintieron, como si este momento se hubiese esperado desde hace tiempo. Necesitaré declaraciones escritas de cada uno de ustedes, continuó Lawrence, y no la historia coordinada que han estado cocinando esta última hora. Carter dio un paso adelante. Jefe, esto se está sacando de proporción. Fue una parada rutinaria que se intensificó porque él no cooperó. Guárdelo para su declaración, la interrumpió Lawrence, porque esto sigue siendo una investigación interna. Mientras Marcus era escoltado a la oficina del jefe para esperar a su representante legal, afuera los reporteros comenzaban a congregarse. Alguien había alertado a las noticias locales sobre la detención injusta de un oficial militar, y los primeros equipos de cámara ya se instalaban en la acera, señal inequívoca de que la historia pronto trascendería los límites del departamento de policía de Lakewood Springs. Finalmente, Marcus se permitió un momento de reflexión. El sistema que había ayudado a crear había funcionado tal como se esperaba, trayendo una fuerza abrumadora, no violencia, sino la aplicación metódica de la verdad y la responsabilidad. La ironía no se le escapó. Los mismos oficiales que se burlaron de su estatus militar habían sido derrotados por protocolos militares que él desconocía que existían. Mientras esperaba, Marcus notó a un joven oficial negro observándolo desde el otro lado de la habitación. Su expresión era mezcla de respeto y algo más profundo, personal. Sus miradas se cruzaron brevemente. Un entendimiento tácito pasó entre ellos. Esto no había terminado ni por asomo. La rendición de cuentas que Marcus había desencadenado se extendería y afectaría mucho más que a 4 oficiales. En ese instante, comprendió que lo que comenzó como una injusticia personal podría transformarse en algo mucho más significativo. Un estudio de caso sobre cómo aprovechar los sistemas para propiciar cambios reales. Afuera de la oficina del jefe, los 4 oficiales limpiaban sus casilleros. La bravuconería previa había dado paso a una ira latente, y en algunos, los primeros indicios de miedo. No sabían que sus palabras y acciones ya habían sido transmitidas a Washington y se conservaban como evidencia irrefutable de un patrón de conducta. Mientras los oficiales locales elegían bandos y susurraban entre ellos, las fallas del departamento se volvían cada vez más evidentes. El jefe Lawrence tomó el teléfono con expresión sombría. Era hora de llamar al alcalde y prepararse para la tormenta que estaba por estallar. La noticia estalló como un trueno en los medios nacionales. Oficial de inteligencia del ejército arrestado injustamente en uniforme. En pocas horas, una cadena importante recogió la historia, impulsada por imágenes filtradas desde el interior de la estación de policía. Los vídeos mostraban a los oficiales burlándose de Marcus mientras éste permanecía estoico en su celda. Al parecer, el vídeo fue grabado por el propio Reynolds, cuyo mensaje para sus amigos había llegado a manos de un periodista local con conexiones en el departamento. Las imágenes se viralizaron en redes sociales con la fuerza imparable de un incendio forestal, acumulando millones de visitas y miles de comentarios indignados. El mayor Marcus Wilson, un distinguido oficial de inteligencia del ejército con múltiples condecoraciones de combate, fue detenido sin justificación mientras viajaba a una nueva asignación en el Pentágono. Un portavoz de News Anchor informó solemnemente. Fuentes cercanas a la investigación confirman que los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa, pendientes de resultados internos y pesquisas federales. Mientras Marcus era liberado de la custodia, las cámaras captaron su digna salida de la comisaría, todavía vistiendo su uniforme desgarrado y con el rostro impasible a pesar de los hematomas visibles. En lugar de eso, Marcus caminó en silencio hacia un vehículo militar que lo esperaba, acompañado por la coronel Jenkins y su recién llegado abogado, el capitán Rodríguez.
Los medios rápidamente descubrieron la impresionante trayectoria militar de Marcus, incluyendo las 3 generaciones de servicio que la familia Wilson había aportado a la nación. Todo para este país, comentó un general retirado en una cadena televisiva. El abuelo del mayor Wilson sirvió en Vietnam, solo para regresar a instalaciones segregadas. Su padre ganó la Estrella de Plata en la tormenta del desierto, y así fue como Marcus devolvía ese sacrificio. La entrevista con la madre de Marcus, Elaine Wilson, figura respetada de la comunidad y profesora de matemáticas en la secundaria local por 30 años. Fue particularmente contundente. Mi hijo ha dedicado su vida a proteger este país, afirmó con tranquila dignidad, amplificando el poder de sus palabras. Marcus fue desplegado en zonas de guerra, galardonado por valentía bajo fuego, y trabaja en los más altos niveles de seguridad nacional. Sin embargo, en su propia ciudad natal, vistiendo el uniforme del Ejército de Estados Unidos, fue tratado como un criminal por el color de su piel. La historia resonó profundamente a través de las líneas políticas, con comunidades militares particularmente indignadas, incluidos grupos de veteranos, por la falta de respeto hacia un oficial en servicio activo y sus derechos civiles. Organizaciones destacaron el caso como un símbolo del racismo sistémico persistente en las fuerzas policiales conservadoras. Incluso comentaristas que usualmente defendían a la policía no lograron justificar el trato dado a un oficial condecorado. Conforme crecía el interés público, periodistas comenzaron a investigar los antecedentes de los 4 oficiales involucrados. El historial de quejas contra Thompson por uso excesivo de la fuerza fue ignorado en un principio. Sin embargo, se reveló que en 8 años había recibido 8 denuncias, 7 de ellas provenientes de ciudadanos negros o hispanos, sin que ninguna derivara en acción disciplinaria. Más dañina aún fue la divulgación sobre la baja deshonrosa del oficial Carter del ejército, información que fuentes militares facilitaron discretamente a periodistas selectos. Melissa Carter fue dada de baja tras incidentes de acoso racial contra compañeros soldados, generando serias dudas sobre cómo superó la verificación de antecedentes del departamento. Las redes sociales estallaron con el hashtag #RespetaSalMayor, acompañado de fotos de militares de color compartiendo sus propias experiencias con la policía. La tendencia ganó fuerza cuando celebridades y deportistas de alto perfil se unieron para compartir la historia y exigir justicia para los 4 oficiales. La exposición pública fue devastadora. Thompson salió de su casa y encontró manifestantes haciendo fila en su calle, portando carteles con fotos ampliadas de su rostro y leyendas como racista con placa y vigila a la policía. Su esposa ya no podía llevar a sus hijos a la escuela sin que fueran acosados, por lo que empacó sus pertenencias y se fue a vivir con sus padres. Peterson, el más joven, fue abandonado por amigos y rechazado por sus compañeros, temerosos de la asociación con el escándalo. Su apartamento fue vandalizado con la palabra racista pintada con aerosol en la puerta. El pasado militar de Carter fue objeto de intenso escrutinio, y excolegas presentaron más denuncias sobre su conducta en uniforme. Lo más dañino fue la declaración de su exjefe, quien la describió como inherentemente parcial e inadecuada para cargos de autoridad. Reynolds, cuyo padre era juez, había asegurado inicialmente que la controversia se disiparía, pero observó con horror cómo se acumulaban manifestantes afuera del tribunal. Se ordenó una investigación para determinar si el mayor Reynolds había bloqueado denuncias previas contra él y otros oficiales. La ciudad de Lakewood Springs quedó profundamente dividida. Muchos residentes blancos defendieron a los oficiales, argumentando que la reacción fue exagerada y que Marcus debía haber provocado el arresto. Conozco a Blake Thompson desde siempre, dijo un empresario local a la prensa. No es racista, solo hace un trabajo difícil lo mejor que puede. Pero para la comunidad negra, el incidente confirmó lo que siempre habían sabido sobre la policía local. La única diferencia es que eligieron a alguien con poder para defenderse. Un pastor de una iglesia negra predominante explicó: esto ha sucedido durante décadas. El mayor Wilson solo tenía recursos que nosotros no tenemos. Tras 48 horas de silencio, Marcus hizo finalmente una declaración pública desde el Pentágono, con precisión militar. Vestido con uniforme nuevo y todas sus condecoraciones, habló con brevedad pero contundencia. Lo que me ocurrió en Lakewood Springs no es sobre un hombre ni 4 oficiales.
afirmó con voz profunda y firme, es sobre un sistema que a menudo no logra ver la humanidad en todos nosotros por igual. No busco venganza contra esos oficiales. Busco responsabilidad y cambio duradero. Como soldado, juré proteger la Constitución contra todos los enemigos, tanto extranjeros como domésticos, lo que incluye protegerla de quienes aplican sus protecciones selectivamente según el color de piel. Sus palabras, medidas y libres de ira pese a toda justificación, causaron profunda impresión. Ahí estaba un hombre que había enfrentado la muerte en combate, con las más altas condecoraciones nacionales y que operaba en la cúspide de la inteligencia militar, pero que fue humillado y maltratado en su ciudad natal mientras servía a su país. El contraste era tan marcado que rompió las defensas partidistas habituales que el Departamento de Defensa suele evitar involucrar. Las autoridades civiles emitieron una declaración inusualmente contundente. El trato recibido por el mayor Wilson representaba una violación inadmisible del respeto que merece todo miembro del servicio. El Departamento de Defensa colabora plenamente con las investigaciones del incidente y revisa sus protocolos para proteger mejor al personal militar de situaciones similares en el futuro. Mientras tanto, la inteligencia militar continuó recopilando evidencia de la activación del protocolo silencioso y la grabación completa del audio del incidente. Los especialistas del Pentágono analizaron y mejoraron estas grabaciones, creando un registro impecable de los hechos. Resultó que las propias palabras de los oficiales los condenaron más que cualquier testimonio externo. Marcus retomó sus funciones en el Pentágono, rechazando la licencia ofrecida por sus superiores. Su nuevo cargo tenía un significado especial, y la ceremonia de ascenso, planeada como un trámite rutinario, se convirtió en una declaración pública con funcionarios de alto rango solicitando asistir. Marcus se encontró en una posición inesperada de influencia, símbolo involuntario de una conversación nacional sobre raza, autoridad y justicia. Nunca buscó protagonismo, prefiriendo las sombras donde operan los servicios de inteligencia, pero reconoció que su experiencia y, sobre todo, su respuesta podían catalizar un cambio significativo. Mientras tanto, los 4 oficiales contrataron al abogado Victor Simmons, conocido por defender agentes acusados de mala conducta. Simmons atacó en medios complacientes, asegurando que sus clientes eran sacrificados en el altar de la corrección política y que la historia completa los absolvería. Sin embargo, incluso Simmons se mostró más cauteloso al ser informado sobre las grabaciones del protocolo silencioso, adaptando su discurso a declaraciones medidas y redactadas, considerando el contexto y preocupaciones procesales. Al concluir la primera semana tras el incidente, la atención nacional seguía fija en Lakewood Springs y en el Pentágono, donde 2 realidades divergían. Los 4 oficiales enfrentaban la ruina de sus carreras y reputaciones, aislados y cada vez más desesperados ante la evidencia acumulada. Mientras tanto, Marcus continuaba sirviendo a su país con compromiso y dignidad intactos, a pesar de la humillación sufrida. El contraste no podría ser más claro ni la lección más profunda. La historia trascendió a los individuos para convertirse en una parábola sobre la responsabilidad del poder y la justicia. En la sala segura de conferencias del Pentágono, el peso de la situación se reflejaba en las expresiones graves. El secretario de Defensa, general Harold Mitchell, presidía la reunión, revisando el informe completo preparado por la coronel Jenkins y su equipo. La sala se sumió en silencio al reproducir en pantalla grande el vídeo y audio de la activación del protocolo silencioso, una ventana sin filtros a la terrible experiencia de Marcus. Al concluir la reproducción, Mitchell se quitó las gafas y se masajeó el puente nasal. Quiero ser absolutamente claro. El mayor Wilson, uno de nuestros activos de inteligencia más valiosos, fue perfilado, acosado y detenido injustamente mientras vestía uniforme. Él siguió todo protocolo posible, mantuvo la calma y disciplina que esperamos de nuestros mejores oficiales. Se dirigió a Jenkins. ¿Cuál es el estado de los datos del protocolo silencioso? Ella respondió recta. Los datos de audio y ubicación se conservaron con cadena de custodia intacta. Hemos limpiado el audio, eliminado ruidos de fondo e identificado a cada interlocutor con un 99% de certeza. También accedimos a sistemas locales para recuperar mensajes eliminados entre los oficiales, donde discutían atacar a conductores según su raza. El general asintió con firmeza, el presidente fue informado,
y un asistente civil confirmó: sí, señor. El presidente expresó particular preocupación por el patrón que esto representaba y autorizó usar este caso para abordar la protección del personal militar. Según la inteligencia recopilada, el patrón era claro. El oficial Thompson tenía antecedentes por uso excesivo de fuerza. Peterson mostraba hostilidad hacia minorías y enviaba mensajes racistas. Carter fue dada de baja deshonrosamente tras incidentes de acoso racial. Y Reynolds poseía conexiones familiares que complicaban la situación. Lo que había protegido a ese oficial de las consecuencias de conductas previas era, aún más preocupante, la evidencia de una cultura departamental permisiva con esos comportamientos. Los datos mostraban que los conductores negros en Lakewood Springs tenían 6 veces más probabilidades de ser detenidos y registrados que los conductores blancos. El equipo legal del Pentágono preparaba un caso federal contra los oficiales, citando violaciones de derechos civiles bajo el color de autoridad, una acusación grave dada la condición militar de Marcus. No se trataba solo de 4 oficiales, explicó el abogado principal de JAG, sino de enviar un mensaje claro. Nuestro personal está protegido por algo más que sus uniformes. La reunión se centró en el futuro de Marcus. A pesar del trauma, rechazó la licencia prolongada y solicitó continuar con su ascenso y nueva asignación, siendo autorizado por servicios psicológicos. La coronel Jenkins informó que el médico evaluador destacó su excepcional resiliencia y concentración. Lejos de debilitarlo, el incidente reforzó su compromiso. El general Michey decidió proceder con el ascenso de Marcus a teniente coronel como estaba previsto, elevando la ceremonia a un evento con altos líderes presentes, convirtiéndola en una declaración institucional. Mientras el Pentágono movilizaba su respuesta, Marcus se reunió con estrategas militares encargados de gestionar la dimensión pública del caso. La sala de conferencias con vista al TOAC, usualmente tranquilizadora, hoy le provocaba emociones encontradas. Mayor, entendemos que quiere mantener esto profesional, no personal, comenzó el responsable de comunicaciones, pero su historia ha resonado a nivel nacional. Se ha convertido en un símbolo, quiera o no. Marcus asintió pensativo. Nunca busqué ser más que un buen soldado. La situación es compleja. Por un lado, quiero que esos oficiales rindan cuentas. Por otro, no deseo que toda mi carrera se defina por un incidente racista, por terrible que haya sido. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi abuelo enfrentó la segregación en el ejército. Mi padre, barreras más sutiles. He soportado prejuicios, pero siempre creí en trabajar dentro del sistema para cambiarlo. Este incidente puso a prueba esa fe. Lo admito. Los estrategas intercambiaron miradas. El protocolo silencioso funcionó tal como fue diseñado, dijo uno. El sistema que ayudaste a crear te protegió cuando más lo necesitabas. Marcus sonrió levemente. Cierto, pero no todos tienen un protocolo clasificado del Pentágono que los respalde. Ese es el problema crucial que debemos enfrentar. Mientras tanto, en Lakewood Springs, los 4 oficiales empezaban a entender la gravedad de su situación. Reunidos en la oficina del abogado Simmons, el ambiente era tenso cuando éste dio las últimas noticias. Dicen que hay un sistema de grabación militar. ¿Qué es eso?, preguntó incrédulo Thompson. El Pentágono afirma que el mayor Wilson activó un protocolo de emergencia que registró todo desde su arresto, confirmó Simmons con seriedad. Tienen audio de todo lo que se dijo en su presencia. El rostro de Carter perdió todo color. Simmons añadió: he presentado mociones para impugnar la admisibilidad de esas grabaciones, pero al tratarse de un sistema militar para un oficial militar, la implicación es que no pueden negarlo. Thompson protestó: eso es una invasión ilegal a la privacidad. Absolutamente pueden hacerlo, interrumpió Carter, con un conocimiento inesperado. Si él es inteligencia, tiene acceso a protocolos desconocidos para la mayoría y si activó esto durante el arresto, las consecuencias son enormes. Reynolds, inusualmente silencioso, se levantó y caminó hacia la ventana. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo. Debe haber algo que podamos hacer para minimizar el daño. El teléfono de Thompson vibró con una alerta. El Pentágono realizará una ceremonia especial para el oficial involucrado en el incidente de discriminación racial.
El mensaje era claro: lejos de ocultar el suceso, los militares lo elevaban a asunto institucional. En la comisaría, el jefe Lawrence sorprendió al descubrir a Thompson intentando acceder a la sala de registros fuera de horario, con imágenes de seguridad que lo mostraban intentando eliminar o alterar pruebas. «Confié en ti», dijo Lawrence, «pero suspendí a Thompson en el acto y confisqué su arma y credenciales. Has traicionado esa confianza, tu juramento y a toda esta comunidad». El alcalde de Lakewood Springs, inicialmente dispuesto a proteger la reputación del departamento, se vio atrapado entre presiones políticas. Los líderes empresariales temían por la imagen de la ciudad, mientras activistas exigían rendición de cuentas. Intentó presionar al jefe Lawrence para suavizar la respuesta, pero fracasó cuando éste amenazó con renunciar y llevar sus preocupaciones directamente al FBI. «Esto ya es más que política local», advirtió Lawrence. «Las autoridades federales están involucradas. El Pentágono está involucrado. O enfrentamos esto con transparencia, o perderemos por completo el control de la narrativa». Marcus, fortalecido por la experiencia, continuó rechazando numerosas oportunidades mediáticas que podrían haberlo convertido en un rostro conocido al instante. Prefería concentrarse en su trabajo, preparándose para su nuevo rol con la meticulosa atención al detalle que siempre definió su carrera. El contraste entre su profesionalismo y la desesperación creciente de los oficiales intentando salvarse no pasó desapercibido para los observadores. El Pentágono avanzó con la ceremonia de ascenso de Marcus, a la que ahora asistiría el secretario de Defensa y otros altos funcionarios. Lo que iba a ser un acto rutinario se convirtió en una declaración poderosa sobre el compromiso militar de proteger a su personal y afrontar la injusticia racial en sus filas. Los 4 oficiales recibieron aviso formal del Departamento de Justicia. Enfrentaban investigaciones federales por violaciones de derechos civiles con posibles penas de prisión. El documento detallaba la evidencia, incluyendo marcas de tiempo, grabaciones, declaraciones y un análisis forense que demostraba que sus cámaras corporales habían sido desactivadas manualmente, no por fallo técnico. ¿Crees que el protocolo silencioso debería ampliarse para proteger a todos los ciudadanos, no solo al personal militar? Comenta 1 si crees que todos merecen esa protección, o 2 si opinas que debe seguir siendo un sistema exclusivamente militar. Si este vídeo te ayuda a entender la realidad de la discriminación racial, dale me gusta y suscríbete para apoyar más historias que denuncian injusticias. La respuesta del Pentágono evidencia cómo las instituciones pueden exigir responsabilidades cuando tienen voluntad. Pero ¿qué ocurre con quienes no la tienen? Mientras Marcus se preparaba para su ascenso, reflexiona sobre cuántos incidentes similares ocurren a diario sin el amparo de un protocolo silencioso. ¿Cómo usarías ese poder si estuvieras en su lugar? El oficial Blake Thompson, solo en su cocina a las 3 de la madrugada, rodeado de botellas vacías y restos de su antigua vida, contemplaba la foto destrozada de su graduación policial arrojada en un arrebato de ira. Su esposa Lisa, con lágrimas, le reprochaba: «Ya no sé quién eres, Blake». Ella dudaba de sus palabras y sabía la verdad mucho antes de que el escándalo lo destapara. La notificación federal de cargos permanecía sellada sobre la mesa. En otro extremo, el oficial Ryan Peterson deambulaba por su pequeño apartamento, intentando sin éxito contactar al representante sindical, cuyas llamadas iban directo al buzón, una señal clara de que el sindicato se distanciaba. A sus 28 años, Peterson era el más joven y tenía más que perder, pero siguió el ejemplo de Thompson, ansioso por impresionar a su superior. Ahora esa decisión amenazaba con definir toda su vida. Cuando finalmente recibió una llamada, no era del sindicato, sino de su abogado Simmons. «Ryan, debemos hablar. La evidencia contra ustedes es sustancial. Si cooperas y testificas sobre la cultura y eventos de esa noche, podría haber oportunidad de reducción de condena». La palabra condena golpeó a Peterson como un puñetazo, hasta que se convenció de que ser despedido sería lo peor. La realidad de una posible prisión lo aterraba. «¿Me pides que me vuelva contra mis compañeros?», susurró. «Piensa en tu futuro», replicó Simmons con frialdad. «Thompson está acabado. Carter y Reynolds tienen sus propios planes. Debes decidir dónde está tu lealtad, porque la de ellos no está contigo».
Melissa Carter enfrentaba una difícil situación. Es miembro del servicio, enfrentaba además cargos por traición al juramento militar. Investigadores profundizaban en su baja deshonrosa y conexiones con su conducta actual. Sentada en su sala, rodeada de recuerdos truncados de una carrera dañada, la ironía no le escapaba. Otro militar negro había terminado 2 carreras. La amargura crecía con cada grabación que circulaba entre antiguos colegas, donde sus declaraciones y problemas de actitud resultaban cada vez más indefendibles ante el escrutinio público. Carter tomó el teléfono y marcó un número obtenido por canales no oficiales, la línea directa del mayor Wilson. Su dedo vaciló antes de presionar llamar, dudando si una disculpa haría alguna diferencia. Entonces llegó un mensaje de Simmons: no intentes contactarla. James Reynolds enfrentó una crisis de conciencia mientras reflexionaba en la casa familiar. Hijo del juez William Reynolds, había gozado de un sentido de privilegio e inmunidad que había suavizado incidentes previos, desde cargos de vandalismo juvenil desestimados sin explicación hasta quejas civiles que desaparecieron misteriosamente de su expediente. Pero ahora, con autoridades federales involucradas y la atención nacional centrada en Lakewood Springs, incluso la influencia de su padre llegaba a su límite. No puedo arreglar esto por ti, James, admitió el juez la noche anterior, dejando de lado la confianza habitual para mostrar una resignación fatigada. Esto se ha ido demasiado lejos. Lo mejor que puedo hacer es recomendarte un buen abogado penalista. La admisión destrozó la visión del mundo de Reynolds. Por primera vez enfrentaba consecuencias sin la red de seguridad de conexiones familiares. Al revisar la evidencia descrita en la acusación federal, la inevitabilidad se apoderó de él. Lo más condenatorio no eran solo las grabaciones silenciosas del protocolo, sino el patrón revelado mediante análisis de datos. Los 4 oficiales detenían a conductores pertenecientes a minorías en proporciones mucho mayores que sus colegas, usaban la fuerza con más frecuencia y presentaban cargos que se desestimaban alarmantemente rápido. Sus huellas digitales contaban una historia imposible de negar. Desde mensajes de texto que bromeaban sobre discriminación racial hasta publicaciones en grupos privados que evidenciaban prejuicios. El abogado Simmons reunió a sus clientes para lo que sería la última reunión conjunta. La sala de conferencias, antes espacio de estrategia segura, se sentía ahora como una funeraria. He revisado toda la evidencia, comenzó sin rodeos. Es abrumadora. Las grabaciones del protocolo por sí solas convencerían a cualquier jurado. Sumemos el patrón de manipulación de cámaras corporales y los mensajes de texto. Estamos viendo una condena casi segura. Thompson golpeó la mesa. ¿Te rindes? Te pagamos para pelear esto, Simmons. El abogado respondió con mirada fría: me pagan para dar consejos realistas, no falsas esperanzas. Cada uno debe considerar su estrategia individualmente. La fiscalía está dispuesta a negociar con quien coopere y testifique contra los demás. La unidad se deshizo al instante. Thompson encaró a Peterson. Has estado hablando con ellos, ¿verdad? Siempre fuiste el eslabón débil. He sido leal, replicó Peterson. Pero mientras intentabas destruir evidencia, el jefe Lawrence te sorprendió con las manos en la masa. Carter intervino. Eso es exactamente lo que quieren. Que nos volvamos unos contra otros mientras destruyen nuestras vidas. Reynolds permaneció en silencio, expresión inescrutable, calculando su próximo paso. El Departamento de Justicia avanzaba metódicamente, construyendo un caso que superaba a los 4 oficiales para examinar problemas estructurales en el Departamento de Policía de Lakewood Springs. La investigación reveló un historial de quejas sistemáticamente desestimadas, un proceso de contratación que ignoraba sesgos raciales y una cultura que premiaba la agresividad policial contra minorías. Los datos mostraban que los residentes negros tenían 5 veces más probabilidades de ser detenidos, 8 veces más de ser registrados y 10 veces más de sufrir uso de fuerza durante encuentros policiales. Lo que hacía el caso especialmente contundente era el contraste con el historial ejemplar del mayor Marcus Wilson. Los fiscales podrían usar su servicio, elogios y conducta profesional durante su arresto como prueba de que las acciones oficiales no estaban justificadas ni eran necesarias para la seguridad pública,
atacando a un ciudadano ejemplar cuyo único delito fue conducir siendo negro en un departamento policial fracturado. Mientras los oficiales elegían bandos, algunos se unieron al movimiento de reforma liderado por el jefe Lawrence, mientras otros renunciaron antes que adaptarse al escrutinio. Un pequeño pero vocal grupo defendió a los cuatro, argumentando que eran víctimas de la corrección política. Pero sus números menguaron conforme salían a la luz más pruebas. Agentes locales que presenciaron conductas similares rompieron el muro de silencio azul que protegía malas prácticas por generaciones. Un oficial veterano aportó registros internos de quejas contra las tácticas agresivas de Thompson hacia minorías, quejas ciudadanas que desaparecieron de los canales oficiales del sindicato. Inicialmente, los partidarios de los oficiales adoptaron posturas neutrales conforme aumentaban las pruebas y la opinión pública se solidificaba en su contra. Su declaración enfatizó apoyo a oficiales íntegros y exigió que quienes traicionan el juramento rindan cuentas. Un comunicado cuidadosamente redactado señaló al departamento que los cuatro oficiales no contarían con protección institucional. El jefe Lawrence implementó medidas decisivas para comenzar la reconstrucción y recuperar la confianza comunitaria. Se implementaron reformas inmediatas que exigían nueva capacitación sobre prejuicios, la obligatoriedad de cámaras corporales funcionales para todas las interacciones y la creación de una junta de revisión civil con autoridad real. Con esto, el departamento recuperará la confianza de la comunidad, prometió el jefe Lawrence en una reunión municipal que congregó a cientos de residentes. Lo que le sucedió al mayor Wilson es síntoma de problemas más profundos que abordaremos desde la raíz. Para los cuatro oficiales, las consecuencias personales se agravaron rápidamente. El consumo de alcohol de Thompson se intensificó mientras se aislaba en su casa vacía. Peterson comenzó a explorar acuerdos de culpabilidad, y su abogado entabló contacto discreto con los fiscales para negociar posible cooperación. Carter, excluida por sus compañeros veteranos del ámbito militar, enfrentó un rechazo aún más profundo que el de civiles. Reynolds vio cómo se desmoronaba la reputación de su familia. La investigación se amplió para examinar si su padre, el juez William Reynolds, había influido indebidamente en casos previos. La noche antes de la audiencia federal que decidiría si permanecerían libres en espera de juicio, cada oficial enfrentó su nueva realidad de forma distinta. Thompson limpiaba su arma de servicio, atormentado por pensamientos oscuros sobre la destrucción de su vida. Peterson hacía llamadas frenéticas a antiguos colegas en busca de apoyo que nunca llegó. Carter redactó una carta de disculpa que sabía nunca enviaría, un ejercicio para enfrentar sus prejuicios más que un intento sincero de reconciliación. Reynolds, sentado en silencio con su padre, veía cómo el legado familiar de influencia legal se revelaba más como una fuerza corruptora que una tradición honorable. Mientras tanto, Marcus se preparaba para su testimonio con su característica meticulosidad, repasando los hechos de esa noche no con ira, sino con la precisión clínica que lo convirtió en un oficial de inteligencia excepcional. Había transformado la humillación personal en un catalizador para el cambio sistémico, manteniendo su dignidad. El contraste entre su servicio ininterrumpido al país y la caída de los oficiales no podría ser más evidente. Al amanecer del día de la audiencia, medios nacionales y Tribunal Federal convergieron, percibiendo el caso como un punto de inflexión en la discusión sobre raza y policía en Estados Unidos. Los cuatro oficiales, antes unidos en abuso de poder, llegaron al tribunal como individuos enfrentando las consecuencias de sus actos, con su antigua solidaridad destrozada por el peso de la evidencia y el interés personal. La sala del juzgado vibraba de tensión, con espectadores, medios y fuerzas del orden llenando todos los asientos, la seguridad sin precedentes. Alguaciles federales y barricadas controlaban a la multitud afuera. El caso había trascendido el arresto injusto para convertirse en un referéndum sobre la rendición de cuentas en la aplicación de la ley. Marcus llegó 30 minutos antes, escoltado desde un todoterreno gubernamental, vistiendo su uniforme de gala con la insignia de teniente coronel recién asignada. Su ceremonia de ascenso, celebrada el día anterior, había sido un poderoso mensaje del liderazgo militar. Sus condecoraciones, incluyendo la estrella de bronce y el corazón púrpura, brillaban junto al cruz de servicio en su pecho. Se movía con precisión militar, expresión serena,
mientras las cámaras capturaban su entrada. Fue conducido a una sala privada donde esperaba el equipo de la fiscalía. El fiscal principal lo saludó y agradeció su cooperación durante todo el proceso. Hoy testificarás primero. La defensa intentará provocar una respuesta emocional para presentarte como un hombre amargado o enojado. Tu porte militar será tu mayor activo. Marcus asintió. Entiendo que esto no se trata de emociones, sino de hechos y responsabilidad. La sala quedó en silencio cuando el juez Elaine Watkins, reconocida por su severidad ante procedimientos sin sentido, presentó la audiencia. Esta decidiría si los acusados permanecerían libres en espera de juicio y ofrecería un adelanto de las pruebas clave. Dada la gravedad y el interés público, pidió decoro de todas las partes. Los 4 oficiales se sentaron en la mesa de la defensa, sus lenguajes corporales reflejando sus estados interiores. Thompson desafiante con mandíbula apretada y mirada retadora. Peterson con tez cenicienta y evidente tensión física. Carter manteniendo un estoicismo militar que imitaba la compostura de Marcus, aunque con una sombra de inquietud. Reynolds emanaba un aire de privilegio, pese a la gravedad de la situación familiar. Sus antecedentes legales se reflejaban en su actitud cuando Marcus fue llamado a testificar. Con mesura, se dirigió al estrado y, tras ser juramentado, se sentó con postura impecable, las manos descansando suavemente sobre sus muslos, en una posición familiar para cualquier miembro del servicio. El fiscal comenzó a establecer meticulosamente el contexto de la carrera militar de Marcus y los eventos que condujeron a aquella noche en Lakewood Springs. Marcus narró el incidente con precisión y voz firme, detallando el acoso creciente, la agresión física y la detención injusta. Ante la pregunta del fiscal sobre si se había comportado agresivamente con los oficiales, respondió con calma, no. Mi entrenamiento enfatiza la desescalada. Mantuve una actitud profesional durante todo el proceso. Me identifiqué claramente como oficial militar y cumplí todas las órdenes legales, mientras afirmaba verbalmente mis derechos. El tribunal permaneció en absoluto silencio cuando el fiscal presentó el informe del protocolo silencioso. Su señoría, ahora reproduciremos el audio capturado durante la detención del teniente coronel Wilson. La grabación comienza en el momento de la parada inicial y sigue hasta su ingreso a la estación policial. La calidad del audio es excepcional, resultado de las técnicas de mejora del Pentágono. Cada palabra quedó clara, mostrando el enfoque agresivo inicial de Thompson y los comentarios burlones de los oficiales en la estación. Particularmente condenatorios fueron los insultos raciales casuales pronunciados al pensar que nadie importante los escuchaba, y las discusiones explícitas sobre la fabricación de cargos. La reacción fue visceral. Varios espectadores quedaron boquiabiertos, y un periodista en primera fila se estremeció ante un insulto especialmente vil. Incluso la jueza Watkins, conocida por su impasibilidad, entrecerró los ojos al escuchar la grabación. Thompson miraba fijo al frente, con un músculo tenso en la mandíbula. Peterson evitaba la mirada, mirando al suelo. Carter cerró los ojos brevemente, como si escuchara su propia voz. Por primera vez, Reynolds susurró con urgencia a su abogado, quien negó con la cabeza. Cuando terminó la grabación, Marcus continuó explicando el propósito y la implementación del protocolo silencioso. Un sistema creado porque incidentes similares afectaban al personal militar, particularmente de color, diseñado para proteger a quienes defienden la nación. Los abogados defensores abordaron el interrogatorio de manera distinta. El abogado de Thompson intentó insinuar que Marcus provocó la detención, pero esa línea se derrumbó ante imágenes de la cámara de tráfico que mostraban ninguna infracción. El defensor de Peterson posicionó a su cliente para un posible acuerdo, centrando la atención en el liderazgo de Thompson durante el incidente. El representante de Carter intentó resaltar su propio servicio militar, pero Marcus replicó con calma que eso hacía más decepcionante su comportamiento, no menos. El abogado de Carter intentó minimizar la participación de su cliente, solo para que Marcus recitara de memoria los comentarios y acciones exactas de Reynolds. A medida que cada oficial tomó su posición, la unidad que los había unido se deshizo por completo. Thompson, combativo, insistió en que la grabación había sido editada o manipulada, acusación ridiculizada por la autenticación del Pentágono. Peterson se quebró durante el interrogatorio,
admitiendo que la cultura del departamento alentaba a atacar a conductores de minorías. Entre lágrimas confesó: desde el primer día aprendí que barrios patrullar con intensidad y que conductores detener. Los pretextos abundaban mientras las métricas favorecían a los oficiales y los supervisores los respaldaban sin cuestionar. Carter admitió sus declaraciones, pero intentó encuadrarlas como simples charlas de vestuario, negando que tuvieran un trasfondo racista real. Bajo presión por incidentes específicos de su servicio militar, invocó la Quinta Enmienda, insinuando mala conducta adicional más allá de lo ya conocido. Reynolds mantuvo una fachada de justificación legal hasta que el fiscal presentó mensajes de texto que había enviado a su padre inmediatamente tras el arresto, solicitando intervención antes de que se presentaran cargos formales. El mensaje decía: necesito que hagas una llamada, contradiciendo su testimonio de que creyó que Marcus se hacía pasar por oficial. La expresión del juez se volvió cada vez más grave conforme la evidencia se acumulaba. A media tarde, quedó claro que la audiencia era mucho más perjudicial para los oficiales de lo que sus abogados anticipaban. El caso de la fiscalía fue un meticuloso despliegue de pruebas. Grabaciones de audio irrefutables combinadas con datos que revelaban años de vigilancia policial discriminatoria. Durante un breve receso, Marcus buscó agua en el pasillo y se encontró cara a cara con Carter, que iba al baño. La seguridad se tensó, pero Marcus mantuvo la serenidad. Carter dudó y susurró: yo también serví, debería haberlo sabido mejor. Marcus la miró unos segundos antes de responder con calma: sí, deberías haberlo hecho. No añadió más y regresó a la sala, mientras Carter se quedó paralizada en el pasillo. Ese simple reconocimiento fue más poderoso que cualquier reproche. Reanudado el proceso, se llamó a un testigo inesperado: Jamal Williams, un joven oficial negro de Lakewood Springs que estuvo presente durante el procesamiento de Marcus en la estación. Testificó sobre la cultura interna del departamento, la presión para conformarse a prácticas discriminatorias y las consecuencias para quienes se oponían. Me quedé en silencio esa noche, confesó con evidente vergüenza. Me dije a mí mismo que no me tocaba intervenir. Mi silencio me hizo cómplice y tengo que vivir con eso. Su testimonio reforzó las admisiones previas de Peterson sobre problemas sistémicos, ampliando el caso más allá de los 4 oficiales individuales para abordar las fallas institucionales. El argumento final de la Fiscalía fue presentado con serena intensidad. Este caso trata sobre el abuso fundamental de poder. 4 oficiales juraron hacer cumplir la ley por igual, pero en cambio la aplicaron de forma discriminatoria por raza. La víctima no era un ciudadano cualquiera, sino un militar condecorado que arriesgó su vida repetidamente por el país. Si el teniente coronel Wilson, con todos sus logros y estatus, podía ser tratado así, ¿qué esperanza tenían los ciudadanos comunes que pueden sufrir lo mismo simplemente por su color de piel? Los abogados defensores expusieron sus argumentos finales, pero sus palabras sonaron huecas ante el peso de la evidencia. El defensor de Thompson resaltó sus años de servicio, el de Peterson destacó su cooperación, la representante de Carter enfatizó su historial militar, y el abogado de Reynolds apeló a su juventud y potencial. La jueza Watkins emitió un fallo inequívoco, basándose en pruebas abrumadoras, grabaciones de audio incontrovertibles, patrones de conducta discriminatoria y la gravedad de los cargos. Negó la libertad bajo fianza a Thompson y Reynolds, quienes permanecerán en prisión preventiva hasta el juicio. Peterson y Carter quedaron libres bajo fianza restringida, con monitoreo electrónico, entrega de pasaportes y prohibición estricta de contacto con testigos. La decisión sorprendió a muchos, pues negar la fianza en un caso no homicida es inusual, reflejando la gravedad con que la jueza Watkins consideró el asunto. Cuando Marshall se acercó a llevarse a Thompson y Reynolds, la compostura de Thompson se quebró. «Esto es una trampa», gritó, levantándose con furia, acusando que la grabación era falsa y que se protegía a su propia gente. Watkins golpeó la mandíbula con firmeza para mantener el orden y sumar cargos de desacato. Mientras Thompson era esposado, sus ojos se cruzaron con los de Marcus por un instante, revelando un odio intenso frente a la serenidad firme del mayor. Fue una última ilustración de la diferencia entre ambos hombres. Antes de partir, Marcus hizo una breve declaración a la prensa reunida. Hoy se trata de rendición de cuentas, no de castigo.
El uniforme que llevo representa valores que aplican a todos los estadounidenses. Justicia igual, protección igual y dignidad igual. Confíen en nuestro sistema para corregir estos errores, no solo en mi caso, sino en el de todos los ciudadanos que han sufrido un trato injusto sin la protección de un protocolo silencioso. Al salir, la imagen que se difundió al mundo fue la de una nación que atacaba a un oficial militar negro de logros excepcionales. De pie, vestido con su uniforme, después de haber enfrentado un sistema que intentó humillarlo, la historia de Marcus trascendió a las personas involucradas, convirtiéndose en una poderosa declaración sobre justicia, rendición de cuentas y la lucha constante por la igualdad en Estados Unidos. Aquella noche, mientras revisaba sus notas para la sesión informativa del Pentágono al día siguiente, se permitió un instante de reflexión. El sistema que él ayudó a crear no solo funcionó para él, sino que estableció un precedente que podría beneficiar a innumerables personas más. La batalla estaba lejos de concluir, pero aquel día representó una victoria significativa dentro de un conflicto mucho mayor que su experiencia personal. Un año después de la audiencia en el Tribunal Federal, Marcus Wilson se situó en el podio del ayuntamiento de Lakewood Springs. La insignia de coronel brillaba a la luz mientras se dirigía a la multitud reunida. Hoy no celebramos un final, sino un comienzo, afirmó con voz profunda, resonando en cada rincón de la sala repleta. La iniciativa de policía comunitaria de Lakewood Springs simbolizaba un compromiso con la justicia igualitaria que superaba cualquier incidente o individuo. Detrás de él se encontraban el jefe Lawrence, el alcalde Johnson y representantes del Departamento de Justicia que supervisaron el decreto de consentimiento tras la investigación federal. El camino hasta ese momento había sido largo, y a veces, doloroso para la comunidad. Los veredictos contra los 4 oficiales no sorprendieron debido a la evidencia abrumadora, aunque las condenas variaron. Thompson, impenitente hasta el final, recibió la pena máxima de 15 años por violaciones a derechos civiles, manipulación y perjurio. Su desafío durante el juicio endureció aún más al jurado. Afirmó que no había cometido delito alguno, a pesar de la evidencia irrefutable, y ahora cumplía condena en una prisión federal, aislado por su antiguo estatus como agente de la ley, consumido por la amargura y reivindicando su victimización. Peterson obtuvo una sentencia reducida de 5 años a cambio de un amplio testimonio sobre prácticas departamentales. Su cooperación fue invaluable para la investigación, revelando patrones de mala conducta más allá de los 4 oficiales. En prisión, comenzó a participar en programas de rehabilitación con aparente sinceridad y deseo de enmendarse. Carter recibió 8 años. Sus cargos incluyeron la baja deshonrosa del ejército y la ocultación de ese hecho durante su contratación policial. A diferencia de Thompson, Carter finalmente reconoció sus acciones. Tras la sentencia, se acercó a Marcus en la sala del tribunal y le dijo brevemente: «No aprobé el uniforme. 2 veces tengo que vivir con eso». Marcus asintió, respondiendo con calma: «Todos tenemos decisiones que tomar cada día». Reynolds fue condenado a 10 años, agravado por evidencia de que su padre influyó indebidamente en investigaciones previas. El juez Reynolds renunció a su cargo en desgracia, mientras la pesquisa sobre su conducta se extendía a otros casos donde su influencia había pervertido la justicia. Bajo el liderazgo del jefe Lawrence y con la orientación de Marcus, el departamento experimentó una transformación completa. Se implementaron nuevos protocolos de capacitación enfocados en el reconocimiento de sesgos y la participación comunitaria. Todos los oficiales ahora usaban cámaras corporales inhabilitables durante interacciones públicas, con imágenes revisadas regularmente por un comité civil. Se revisaron las prácticas de contratación para detectar sesgos raciales a través de evaluaciones psicológicas y se promovió activamente el reclutamiento de oficiales de diversos orígenes. Además, se implementó un sistema de recopilación de datos diseñado por especialistas del Pentágono para rastrear cada interacción policial y detectar patrones indicativos de conducta problemática antes de que escalara a incidentes como el arresto de Marcus. El protocolo silencioso que en su momento salvó a Marcus se amplió para cubrir a todo el personal militar, incorporando mejoras funcionales y una implementación más extensa. El Pentágono lo consolidó como una herramienta fundamental en la protección y vigilancia del comportamiento, no solo dentro de las Fuerzas Armadas,
sino como un modelo para futuras aplicaciones en la seguridad pública. Marcus puso prioridad en reconocer que proteger al personal militar del trato injusto es esencial para la preparación y la moral del propio servicio. Su experiencia fue clave en la expansión del protocolo silencioso, contribuyendo a mejorar el sistema mientras seguía avanzando en su carrera. Su ascenso a teniente coronel y el manejo impecable del incidente reforzaron su reputación de serenidad inquebrantable bajo presión, más allá de sus funciones militares. Marcus fundó la Fundación Wilson para la Reforma de la Justicia, usando su nueva plataforma pública para impulsar cambios sistémicos en la policía a nivel nacional. La fundación colaboró directamente con departamentos para implementar reformas, financió becas para minorías que ingresaban a las fuerzas del orden y brindó apoyo legal a quienes enfrentaban situaciones similares a la suya. Sorprendentemente, la oficial Carter se unió a la fundación tras cumplir su condena y se convirtió en una de sus oradoras más destacadas. Su perspectiva como exoficial que participó en una actuación policial discriminatoria aportaba una narrativa poderosa de redención y cambio. Ella confesaba, creía que solo hacía mi trabajo, pero en realidad estaba traicionando los valores fundamentales. Su testimonio inspiraba a los cadetes de policía a reflexionar sobre su labor con mayor conciencia. El oficial Peterson también encontró un camino hacia la redención trabajando con veteranos afectados por TEPT y otros traumas, utilizando su propia experiencia de rendición de cuentas para ayudar a otros en su viaje de vergüenza a reconciliación. El oficial Reynolds tomó otro rumbo. Usando las conexiones familiares restantes, aseguró un puesto en la administración penitenciaria, manteniendo un sentido de autoridad pese al confinamiento. Sin embargo, su transformación fue parcial, con reconocimientos siempre matizados por excusas. La ciudad de Lakewood Springs se convirtió en un modelo inesperado para la reforma policial, sirviendo como caso de estudio para comunidades con desafíos similares. Departamentos policiales de todo el país visitaban para observar las nuevas prácticas, muchas implementadas bajo la guía de Marcus. La Junta de Revisión Civil, antes vista como radical, demostró su eficacia al fomentar confianza entre la policía y la comunidad, especialmente en barrios minoritarios donde antes predominaba la desconfianza. El regreso de Marcus a su ciudad natal para un evento de reconciliación comunitaria representó un momento de círculo completo. Su madre, sentada en primera fila, mostraba un orgullo evidente al verlo dirigirse a la comunidad no como víctima, sino como líder. Su hogar familiar, una vez solo un lugar de historia personal, pasó a formar parte del recorrido no oficial por la historia de los derechos civiles de la ciudad, para alegría de su madre. Al concluir su discurso y la ceremonia, Marcus estrechó manos y agradeció a los asistentes. Un hombre negro mayor, apoyado en un bastón, se acercó y le dijo, «Nací aquí en 1945. Viví la segregación, los cambios, momentos en que pensábamos que mejoraba y otros en que sabíamos que no. Lo que importaba era cómo te mantenías en pie, con dignidad y no con rabia. Eso importa aún hoy». Marcus agradeció esa interacción sencilla, reflejo del contexto generacional de la experiencia. Más tarde, de regreso en Washington, mientras se preparaba para un nuevo día, reflexionó sobre el último año. El mayor honor civil por sus contribuciones a la reforma judicial descansaba en una vitrina junto a sus condecoraciones militares en su oficina del Pentágono. El reconocimiento era valorado, pero quedaba en segundo plano frente a los cambios que su caso había catalizado. Su nuevo rol como asesor en seguridad nacional incluía abordar amenazas internas a las instituciones democráticas, entre ellas los sesgos sistémicos en la aplicación de la ley. Su posición combinaba su experiencia en inteligencia con su inesperado papel en reformas judiciales, una combinación improbable antes de esa noche en Lakewood Springs. Marcus comprendió que su experiencia era tanto profundamente personal como ampliamente representativa. Lo mismo ocurría con el propio protocolo silencioso, un sistema diseñado para proteger a individuos frente a fallos institucionales. La tecnología había revelado la verdad, pero el coraje y la integridad humana fueron los que exigieron que se actuara. Al pasar por el lugar donde fue injustamente detenido, Marcus notó lo común que parecía. Solo otra esquina de un pueblo pequeño, sin marca alguna que señalara lo trascendental de los eventos que allí comenzaron. Quizás era apropiado, pues el legado no era un lugar,
sino las ondas de cambio que todavía se expandían, afectando vidas e instituciones de maneras que aún se desarrollan. El protocolo silencioso dio voz a una verdad que podría haber permanecido oculta. Lo demás ha sido obra de personas comprometidas con la justicia, que trabajan dentro de sistemas defectuosos para mejorarlos. Marcus reflexionó que esta es quizás la historia más estadounidense. El trabajo nunca acabado de alinear la realidad con los ideales, exigiendo responsabilidad al poder y avanzando, aunque imperfectamente, hacia una unión más justa. ¿Qué piensas sobre el impacto de la historia de Marcus en la policía y la justicia racial? ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre cómo las instituciones pueden rendir cuentas? Comparte tus pensamientos y experiencias abajo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y compártela con quienes necesitan escucharla. Este mensaje de responsabilidad y cambio nos recuerda que, a veces, las acciones más silenciosas pueden generar las transformaciones más poderosas. ¿Quieres escuchar más historias de justicia y transformación? La historia de Marcus Wilson nos enseña que la verdadera fuerza a menudo reside en la dignidad silenciosa, más que en la rabia exterior. Ante la discriminación flagrante, su respuesta disciplinada activó el protocolo silencioso en lugar de escalar el conflicto, logrando un cambio más significativo que cualquier reacción impulsiva. Esta historia demuestra cómo aprovechar los sistemas para combatir la injusticia cuando individuos dentro de ellos cometen actos erróneos. El contraste entre el servicio continuo de Marcus y la caída de los oficiales revela una verdad poderosa. Quienes abusan de la autoridad terminan destruyéndola, mientras que los que mantienen su integridad prevalecen. La documentación fue crucial. Sin las grabaciones del protocolo silencioso, habría sido la palabra de 4 oficiales contra la de un hombre. La tecnología permitió que la verdad triunfara sobre los desequilibrios de poder que históricamente silenciaron a las víctimas de discriminación. Este caso muestra cómo incidentes individuales pueden catalizar cambios institucionales cuando se manejan con estrategia y convicción. Marcus convirtió la humillación personal en una mejora sistémica, demostrando que la justicia requiere más que coraje individual o compromiso institucional. El cambio real sucede cuando la indignación justa se canaliza en acción estratégica, no en emociones pasajeras. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en la posición de Marcus? ¿Actuarías con la misma moderación y pensamiento estratégico o responderías de manera diferente? Comparte tus ideas y experiencias sobre cómo enfrentarías la discriminación racial. ¿Has presenciado o vivido situaciones similares donde la documentación marcó la diferencia? Cuéntanos en los comentarios. Si este análisis de injusticia sistémica y fuerza silenciosa resonó contigo, presiona me gusta para ayudar a que más personas descubran esta historia. Suscríbete para recibir más relatos poderosos que exponen discriminación y celebran a quienes luchan por la justicia con dignidad y determinación. Comparte este vídeo con alguien que necesite comprender la realidad de la discriminación racial en Estados Unidos y cómo la resistencia estratégica puede generar cambios significativos. Gracias por acompañarnos en esta importante conversación sobre rendición de cuentas, justicia y el trabajo constante para construir una sociedad más equitativa. Recuerda, tu voz importa. Úsala con sabiduría.